Sí, Patricia, gracias por hablar con nosotros. A ver, Buenas tardes. ¿qué fue lo que pasó con Mónica? Como vos bien decís, no fue un accidente, es un crimen laboral que se cobró 3 vidas, la de Mónica, Nicolás y Mariano, este 29 de junio, en la escuela 144 de Aguada San Roque, a pocos kilómetros de Neuquén, 164 kilómetros. Una escuela que ya venía con un reclamo de hacía muchos años por parte de las y los trabajadores de la educación, porque es una escuela albergue, en donde se estaba haciendo una ampliación, y en ese lugar había un desperfecto, y estaba Mónica en el lugar, y la explosión se llevó primero la vida de los dos operarios, uno de ellos, Nicolás, también trabajador de la educación, lo que muestra también la situación que tiene la docencia neuquina, que tiene que apelar a otro recurso laboral, y luego de varios días luchando por su vida tenemos la noticia tremenda del fallecimiento de Mónica. Acá hubo una movilización muy grande reclamando la renuncia inmediata de la ministra de Educación, Cristina Storioni, porque ¿en qué contexto se da todo esto? Ya estábamos entrando en la segunda semana de una presencialidad administrada, como Sí, decía el gobierno, pero era una presencialidad forzada. Recordemos que nosotros estamos recién saliendo del colapso de la terapia intensiva después de 2 meses tremendos claro. de contagios y muertes en esta provincia, y en medio de esa situación la ministra presiona para la presencialidad nuevamente en las escuelas, no solamente una presión, digamos, con estas resoluciones, sino también diciendo que su resolución, la 470, tenía carácter de ley, iba a haber sumarios, descuentos. Es una ministra que no solamente presiona la presencialidad, sino que no ha garantizado la virtualidad, y que durante todo este año y medio, poco más de año y medio, en plena cuarentena, se le adeuda a los trabajadores y trabajadoras gran parte de su salario, porque durante el año pasado no hubo aumentos, pero tampoco hubo refacciones y mantenimiento de la infraestructura escolar, que es un Claro. reclamo muy sentido. Nosotros ya tuvimos una víctima fatal, que es Silvia Rogetti, en el año 2000, que quedó absolutamente impune. La sensación de vivir este déjà vu fue muy fuerte, y por eso la exigencia de la renuncia de la ministra Cristina Storioni. Han iniciado una medida de fuerza, los docentes están pensando, le pregunto si tiene conocimiento de esto, ¿no? Pero porque leí algunos de sus tweets en las últimas horas que tenía que ver con esto, ¿no? Con el reclamo para que, bueno, se haga oír la voz de los docentes en la provincia de Neuquén, no sé si a nivel nacional, justamente a modo de reclamo, ¿no? Por lo que sucedió. Bueno, soy trabajadora de la educación, también soy maestra. El día de la explosión hubo un paro en donde, bueno, se autoconvocó la docencia para marchar, y ahora nuevamente, ahora estamos nosotros en receso, pero bueno, está este gran planteo, no iniciar las clases hasta que no estén las condiciones, todas las condiciones de seguridad en las escuelas. Incluso después de la apertura del turismo, que acá es un tema también muy debatido, vamos a ver qué es lo que acontece, porque es evidente que se está preparando con esta apertura del turismo bajo cualquier condición la tercera ola de COVID. Entonces se mezcla todo esto que tiene que ver con la inseguridad en las instituciones, en los edificios escolares, más el tema de la falta de la segunda dosis de la vacuna, y entonces en la base docente se está planteando la necesidad de no iniciar las clases, el planteo de que tenemos que ir a asambleas, y que obviamente rindan cuentas de la responsabilidad, Claro. porque acá hay un proceso de investigación que está muy a cuentagotas, y como ya tuvimos una historia de impunidad, no queremos que se Claro. repita. Patricia, la verdad que es terrible lo que sucedió con Mónica. En realidad las tres personas que murieron Sí. allí, evidentemente tiene que haber responsables, ¿no? Pero usted hablaba de una situación que se repite en las escuelas en general en Neuquén. Y lo que le pregunto concretamente es si, bueno, esto es lo que cuentan los docentes, si han hecho un relevamiento, si hay pedidos concretos de lo que tiene que mejorarse, ¿sí? Para que esto no vuelva a suceder. Si las escuelas están en un estado en el que es peligroso para los propios docentes y también para los chicos, no olvidemos, volver a esas escuelas. Sí, en el lenguaje cotidiano ya hablamos de escuelas Cromañón o escuelas bomba, porque a pocos días de lo que ocurrió en Aguada San Roque explotó otro calefactor en la ciudad de Cutralcó, Sí. en una escuela, en donde también tuvimos la suerte de que no haya personal y estudiantes. En Chosmalal se desmoronó un tanque de agua,
y hace poco tiempo también ocurrieron. A mí me ha ocurrido como docente en mi escuela que se cayó un techo, un cielo raso sobre una compañera, o como mamá en un CEPEN, en el CEPEN 46, 2 camiones de una obra se desmoronaron sobre el edificio donde estaban nuestras hijas y nuestros hijos estudiando. No puede haber clases o presencia del personal en una escuela en obras. Esto ya nos ocurrió con Silvia Rogetti, insisto, y como diputada he presentado iniciativas para una investigación independiente, hemos presentado desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores la necesidad de una comisión investigadora independiente porque el gobierno se juega a la impunidad nuevamente. Pero el gobierno no inició una especie de recorrida en las escuelas de la provincia, un monitoreo para que esto no vuelva a suceder, porque entendemos que también deberían ser los primeros interesados, ¿no?, en reparar todo lo que haga falta para que no muera nadie más. ¿No ha tomado esa medida, esa iniciativa el gobierno actual? El gobierno ha hecho lo que necesita hacer ante la tensión que ha significado esta situación, pero de nada de eso significa que efectivamente se esté llevando adelante, porque en 1 año y medio hemos reclamado este relevamiento y la refacción de las escuelas. Sí. Y esta escuela en particular tiene una historia de una enorme especulación y el gran negocio de la obra pública en la provincia de Neuquén. En el año 2019 la obra fue anunciada por este mismo gobernador después de años de reclamos de las y los trabajadores de la institución. En el 2020 fue represupuestada y ahora para este presupuesto 2021 recontra represupuestada porque se recalculan los costos de construcción que reclaman las empresas constructoras. Es un gran negocio de la obra pública, pero que se paga con la vida de las y los trabajadores. Y el proceso de investigación tiene que ser muy seguido y por eso se necesita un plan de lucha de ATEN, porque la fiscal que interviene en la causa, por ejemplo, es un personaje muy conocido en esta provincia, que es la fiscal Sandra González Taboada, una profesional de la impunidad a favor del gobierno en esta provincia. No sé si ustedes recordarán el caso de la desaparición del joven Sergio Ábalos. Ella fue la responsable de la pérdida, de la destrucción de pruebas y superó un jury de enjuiciamiento porque obviamente los diputados oficialistas la salvaron en ese jury y en la propia legislatura. Patricia, quiero agradecerle muchísimo por haber hablado con nosotros y contarnos. Nos interesa mucho lo que sucede en cada una de las provincias, ¿no?, y sobre todo con la educación. Y bueno, en este caso hubo 3 muertes, tiene que haber responsables. Gracias. Muchas gracias a ustedes.